Aleluya. Toque a alguien, dígale: Dios va a hablarte hoy. Dios va a tocarte hoy. Siéntense, por favor. Qué bueno una vez más estar aquí en casa. Aleluya. Tengo un par de semanas que no predico, así que tengo ganas de predicar y de ministrar. Y siento que hay alguien que vino con hambre y sed de justicia. Aleluya. Mi mamá está con nosotros también, que está de cumpleaños hoy. Aquí está. Que el Señor la bendiga y la haga más joven cada año, en el nombre de Jesús, y nos bendiga con su presencia por décadas más por venir. Qué bendición. Feliz cumpleaños, Madre Bella. Sin ti nada de esto hubiera sido posible, porque imagínate cómo vengo a la tierra. El que tenga vida, oiga, qué bendición. ¿Cuántos están contentos hoy? Amén. Allí en Orlando estamos contentos hoy también. Vamos, y en todas nuestras sedes. Bendito Dios. Hablando de mi mamá, pues tantos recuerdos me llegan. Y una de las cosas que pensaba en estos días, quiero hablarle a los que tienen. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos mayores? Hermanos mayores. A ver, hermanos mayores. ¿Cuántos son segundos hermanos? Quiero hablarle a los segundos hermanos y segundas hermanas. Que hágame un ruido los segundos hermanos. ¿Dónde está? Tiene grandes ventajas ser segundos hermanos. Grandes ventajas. Por ejemplo, el primer hermano usualmente es el experimento, ¿verdad? De nuestros padres. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Es el experimento, el primer hermano. O sea, el primer hermano, todo tenían que calentarlo, que purificarlo, que extra seleccionarlo. Pero ya cuando viene el segundo hermano, ya los padres tienen experiencia. Así que se te cae el chupón o el biberón en el suelo, y solamente la mamá lo agarra, lo sopla y se lo mete en la boca. ¿Sí o no? Seamos honestos, es verdad. ¿Sí o no? Madres, vamos, es verdad. Claro, entonces nosotros como segundo hermanos, nosotros pues tenemos más poder a la sobrevivencia. ¿Sí o no? Es que desarrollamos más anticuerpos, antivirus. Sí, los primeros hermanos son experimentos, ¿verdad? Pero ya después de que pasa la experiencia del primer hermano, ya con el segundo hermano, pues los padres dicen: eso no pasa nada, eso no mata, déjalo así, eso no mata. Pero también tenemos desventajas de los segundos hermanos, y de eso quiero hablar en este momento. Tenemos desventajas. Una de las desventajas más grandes, por ejemplo, que yo tuve, es que los segundos hermanos tenemos en nuestro closet la colección limitada. La colección limitada a lo que deja el hermano mayor. Vamos, ayúdenme, ¿sí o no? Ya, porque yo no estrenaba ropa, mi hermano estrenaba y yo me ponía a lo que después dejaba mi hermano. Pero había un gran problema, en mi caso había un gran problema. Por favor, hermano querido, ponte de pie. Pastor Samuel, everybody. No, mantente de pie. Que es una orden apostólica. El gran problema aquí es que por más viejo que yo me ponga, nunca seré tan grande como él. A él le dieron todas las vitaminas, ¿verdad que sí? Gracias, hermano querido. Entonces por más años que pase, la ropa que él dejaba nunca me quedaba a mí. Y eso era lo que me tocaba, ¿verdad? Así que yo tenía que ir a la escuela, y iba a la escuela con una camisa que parecía carpeta de circo. Unos pantalones que parecía que iba a caer de paracaídas. Y bueno, y en el principio quizás me bromeaban, pero al final, mientras pasaba el año, yo me convertía en el chico cool. Claro, porque parecía rapero de los 90. O sea, con todo oversize, ¿verdad? Y al final decía: wow, pero qué estilo que tiene este muchacho. Qué bien que escoge ¿qué escoge? Yo no tenía nada que escoger. Qué bien que escoge la ropa. Así que yo era diferente a los demás, no necesariamente porque lo había escogido así, sino porque mi mamá lo escogió por mí. Alguien diga: diferente. No, y lo amé. Y después llegó el tiempo en el cual yo también estrenaba mi propia ropa. Pero
Yo quiero hablarle acerca de un joven que también era diferente, no porque él lo había escogido, sino porque el cielo lo escogió. Y hay personas aquí, me están cayendo bien de este lado, espero que allá en Filadelfia hayan unos cuantos también. Personas que son diferentes. Hágame su mejor ruido los diferentes en este lugar y en todas nuestras sedes. Diga conmigo, diferentes. Porque ese va a ser el tema de nuestra prédica hoy. Hemos estado hablando acerca de visión y vamos a cerrar esta serie con esta palabra. Y yo quiero que vayas a Génesis capítulo 37, versículo 5. Y si podemos mantener un poquito más de luz en el auditorio sería genial, chicos. Génesis capítulo 37, versículo 5. Levánteme su mano bien arriba, déjenme verlos. Manos arriba, diga conmigo, esta es la palabra del Señor. Diga, yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Apláudele al Señor si de verdad usted lo cree. Señor, gracias por hablarle a tu pueblo hoy. Dice, tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo. Alguien diga, más todavía. Un solo versículo vamos a leer. Y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. En el poder del acuerdo, levánteme su mano al cielo. En todas nuestras sedes, Padre, declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra nos posiciona en el lugar que has preparado para nosotros, que nos hablarás conforme a nuestra necesidad y los sueños de Dios, los sueños que tú tienes se van a manifestar aunque las tinieblas se opongan, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien está aplaudiendo porque lo cree conmigo. Y sacuda a alguien y dígale, soy diferente. Soy diferente. José era un joven diferente. Primeramente, en el capítulo 37 de Génesis comienza diciendo acerca del padre de Jacob. El padre de Jacob, como algunos de ustedes ya conocen, le crea un manto de colores, de diferentes colores. Un manto, diga conmigo, diferente. ¿Un manto qué? Diferente. Y es muy importante apreciar lo diferente que era este manto en aquel entonces, porque era muy difícil sacar los colores. Así que para que Jacob pudiera crear un manto de colores tenía que ir la extramilla por demasiado. Por ejemplo, los colores eran muy raros porque los tintes eran muy costosos en ese tiempo. Los colores se sacaban de minerales como la malaquita. Por ejemplo, estuve investigando esto, la malaquita, muy difícil de encontrar, muy costoso. Algo que se llamaba lápiz azuli para el azul, el índigo, que era una planta. Todas estas cosas que daban colores era demasiado difícil de encontrar. Así que salir este muchacho llamado José con un manto de diferentes colores, la gente tenía que ver y decir, oye, pero ¿quién es este? Primeramente pudieran creer tal vez que era parte de la realeza, porque para tener un manto de colores que costaba tanto y que era tan diferente tendrías que tener mucho dinero. Pero empezamos a entender por qué le hicieron este manto de colores. Porque José era el favorito de su papá. ¿Habrá alguien aquí que sea favorito o que se sienta favorito de su papá? Vamos, yo no sé usted, pero yo sí me siento favorito de mi padre. Quisiera tener a alguien aquí que lo sienta así también. Pero sí, José era favorito de su padre. Claro, cuando entendemos la vida de José y le entendemos la vida de Jacob, entendemos por qué José era favorito. José era hijo de Raquel. Recuerden que Jacob tenía varias esposas, pero Raquel era su favorita. Quiero aprovechar para decir, mi amor, tú eres mi favorita. Raquel era su favorita. Raquel era la mujer amada de Jacob, la que más amó en su vida. De hecho, trabajó 7 años y el suegro lo engañó y tuvo que trabajar 7 años más para ganar a Raquel. Raquel era la mujer amada y era el hijo de Raquel. Así que Jacob tenía 12 hijos, o sea, tenía 11 más, pero José era el hijo predilecto. Y José, cuando
le ponen el manto de colores y camina con el manto, pues él también se siente especial, ¿verdad? Y lo primero que hace es ir a donde sus hermanos y decirle: hey, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué les parece el manto? Pero ya a los muchachos le caía mal José, porque sabían que José era predilecto y sabían que José era diferente. El gran problema es que yo siento un poco como que la cosa se le iba a la cabeza de José, ¿verdad? Como que él se sentía demasiado especial. Pero en una de esas tuvo un sueño, y hoy quiero hablar acerca del sueño de Dios. Levánteme su mano y diga: el sueño de Dios. Agárrele a alguien un poquito y dígale: no tu sueño. Dígale: no el sueño de tus padres. Dígale: no el sueño de la cultura o de la sociedad. No el sueño americano. Quiero tener a alguien acá. No voy a hablar acerca del sueño americano, de lo que ven de la televisión. Quiero hablarte acerca del sueño de Dios. Y hoy vamos a enfocarnos en eso, en el sueño de Dios. Dios le dio un sueño a José, y eso es importante que entendamos, porque este sueño no era de José, este sueño era de Dios. Un sueño de Dios. El gran problema es que él no lo interpretaba bien, porque al principio él creía que el sueño se trataba de él. Y yo creo que esto es un gran problema que tenemos nosotros en todas partes del mundo. Todas las razas, cuando tenemos sueños o cuando llegan sueños, muchas veces creemos que Dios ha soñado un sueño, y el sueño es grande, sí, y el sueño es poderoso, sí, pero el sueño no necesariamente se trata de nosotros. Sin embargo, en su inmadurez, en aquel momento, José siente que el sueño se trataba de él. Así que le dice a sus hermanos: hey, he tenido un sueño, wow, y el sueño es épico, el sueño es demasiado grande, y el sueño se trata de mí. O sea, miren esto: yo soñé que ustedes se postraban delante de mí, eran como vigas que se postraban delante de mí. También soñé que ustedes eran 11 estrellas, y las estrellas también se postraban delante de mí. O sea, yo necesito seguramente ser alguna clase de rey o alguien importante, y aquello que los hermanos sentían por José se agudizó más todavía. La Biblia dice: ellos llegaron a odiarle. Alguien diga: más todavía. ¿Qué cosa? Quiere decir entonces que ya lo odiaban, y lo odiaban porque era diferente. Vamos, alguien me está siguiendo acá. No solamente favorito, diga diferente. Ayúdame con la luz, les molesta la luz un poco, ¿verdad? Bájeme la luz para que no le moleste la luz allá. En el momento en el cual él proyecta lo que está viviendo, porque es una realidad lo que está viviendo, pero también lo más importante, que era no solamente la predilección de su padre, sino la diferencia que proyectaba su vida diferente. Y me cae bien José, porque aunque era diferente y los hermanos lo odiaban, él no dejó de ser diferente para que lo comiencen a... que le estoy hablando a alguien aquí. Y quiero hablarle a los jóvenes, sobre todo, que han pasado a su Peniel, y los jóvenes que están acá. Nosotros no tenemos que parecernos al mundo ni ser como el mundo para triunfar y tener éxito. Hay algo poderoso en lo diferente. Vamos, tenemos que abrazar lo diferente, que los diferentes aplaudan. Mejor que eso. ¿Dónde está mi gente diferente en Maracaibo y en Caracas? ¿Dónde están los venezolanos diferentes? Cubanos, nicaragüenses, hondureños, panameños, venezolanos, colombianos. Alguien diga conmigo: somos diferentes. Sacude a alguien y dile: un sueño te hace diferente. Y qué bueno que José tuvo la valentía de ser diferente. Y qué bueno que, aunque sabía que lo odiaban, se puso ese manto de colores que lo hacía más diferente. Y como quiera, se lo puso. Así que yo no me voy a acomodar a la cultura, no me voy a acomodar a lo que está vendiendo la televisión, ni siquiera me voy a acomodar a la cultura religiosa. No, ustedes no quieren que yo hable de eso. Me cayeron bien por aquí, creo que esa lo voy a decir de este lado. Algo interesante de nuestra iglesia es que nuestra iglesia es una iglesia somos una iglesia diferente. Y yo me acuerdo cuando íbamos a comenzar aquí en Miami, que fue lo mismo que cuando comenzamos allá en Filadelfia. Nosotros tuvimos la oportunidad, y teníamos la oportunidad, por ejemplo,
de comenzar aquí en Miami, quizás rentando una iglesia ya establecida, con un altar formal, los instrumentos formales, la gran cruz en la plataforma y todo lo demás. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y quizás se nos hubiera hecho más fácil como iglesia rentar una iglesia con estacionamiento ya establecida. Así que muchos amigos me decían: hey, ¿sabes qué? No, pero no tienes que buscar, hay muchas iglesias que están rentando y no tienen servicio los domingos a las 11. Pero yo le decía: no, pero es que yo no quiero hacer lo mismo que todos hacen. ¿Y para qué vamos a reunirnos otra iglesia más en el mismo edificio? ¿Acaso no somos luz en las tinieblas? Perdí a alguien acá. ¿Por qué más bien no hacemos algo diferente y nos vamos a un lugar de eventos? ¿Qué más? Es más, vámonos a un nightclub. Perdí como al 80%. Aleluya. Porque el lugar no hace la iglesia hace el lugar. Y este lugar de conciertos y de grandes eventos los domingos a las 11:30 se convierte en casa de Dios y puerta del cielo, donde milagros suceden, donde demonios salen, donde cadenas son rotas, donde familias son unidas por el poder del Espíritu Santo. Que H2O diga amén a eso. Pero esperen, lo más bonito es que lo mismo se replicó en Filadelfia. Tomamos el nightclub más grande de la ciudad, más importante, el Felton de Filadelfia. Vamos, Filadelfia debería estar haciendo un ruido en este momento. Y compramos el nightclub y lo convertimos en la iglesia más poderosa de la ciudad. Que alguien diga amén. Pero esperen, lo mismo ocurre en Orlando con el Martini Theater, lo dije bien. Y ahí estamos, y todos los domingos la gloria de Dios se manifiesta en ese lugar, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Levánteme sus manos, muévame sus manos y diga: la iglesia de Cristo es diferente. Te voy a dar unos 5 segundos para que le aplaudes al Señor tu mejor aplauso. Me gusta lo que dice Winston Churchill. Dijo una vez: ser diferente no es un defecto. Ser diferente, sacuda a alguien y dígale: es la esencia de la grandeza. Y una de las cosas que yo he aprendido en mi vida es que lo diferente te causa problemas en el principio. ¿Hay alguien aquí que sabe lo que estoy diciendo? Pero ¿sabes qué? Vale la pena ser diferente. Entonces hay algunos que se acomodan a la cultura o a lo que está de moda para quizás no caerle mal a tanta gente. Pero te voy a asegurar algo: cuando eres diferente caerás mal a muchos, pero al final, escúchame lo que te digo, siempre la gente respetará lo diferente. Yes, lo diferente marcará eso, la diferencia. Y José era diferente, con un sueño diferente. Y levánteme sus manos, porque quiero declarar algo sobre algún soñador en este lugar. Los sueños de Dios te separan de la multitud. ¿Habrá alguien que sabe lo que estoy diciendo? O sea, los sueños de Dios serán locuras, y los sueños de Dios te causarán problemas. Él soñó con gavillas inclinándose, con estrellas postrándose delante de él épicamente, pero él cometió un error y creyó que el sueño se trataba solo de él. Y sus hermanos no dieron tanto el manto, sino el sueño que él representaba. Y quiero decirte algo: las tinieblas no te odian tanto a ti. Las tinieblas más que todo odian el sueño de Dios que tú representas. Y quiero aprovechar ese aplauso para decir aquí y en todas nuestras sedes que mientras más poderoso sea el sueño de Dios, más te odiarán las tinieblas. Así que el odio de las tinieblas es solamente la señal del destino a donde en el nombre de Jesús vas a llegar. Alguien diga amén a eso y celebre conmigo. Aleluya. Entonces el sueño de Dios te hará diferente, y lo diferente siempre incomoda. Así que los hermanos se incomodan, y conocemos la historia. No voy a entrar en muchos detalles, pero básicamente lo tratan de matar, y uno de los hermanos dice: ¿y sabes qué? No lo matemos, más bien hagamos dinero, vendámoslo como esclavo. Lo venden como esclavo al pobre José.
Después de dejarlo en una cisterna vacía, lo sacan de la cisterna. Ahora José es un esclavo y se lo llevan de ese lugar donde estaba, que era la tierra de Canaán, la tierra prometida. Estaba Jacob juntamente con sus hijos. Ahora lo llevan a un lugar llamado Egipto. Y comienza un proceso José. Ahora bien, yo quiero entrar aquí a la esencia de la prédica, porque yo siempre he visto la historia de José como una historia de perseverancia a los sueños. Pero Dios me cambió la perspectiva mientras me daba esta palabra para ustedes hoy, y me dio una perspectiva. Alguien me está cayendo bien en este lugar. Me dio una perspectiva muy diferente a la que yo tenía, y comencé a verlo de una manera diferente, y me di cuenta que realmente la historia de José no es una historia de perseverancia a los sueños. Y me di cuenta que por muchos años prediqué de esto, pero no veía la revelación completa. Realmente no es una historia de perseverancia, porque cuando la vemos como una historia de perseverancia nos convertimos en motivadores inspiracionales y les decimos: tienes que soñar en grande. Y cometimos un gran error. Cometemos el error y se sigue cometiendo siempre. Y es que nos hemos desarrollado esta idea preconcebida en nuestra cabeza de que si nuestros sueños son muy, muy, muy grandes, Dios estará comprometido y obligado a cumplirlo. Sacuda a alguien y dígale: error. Dígale por lo menos a 2 personas y diga: no lo creas. La realidad es que esta no es la historia de José. De hecho, cuando te pones a estudiar bien la historia de José, primeramente vas a ver que en todos los versículos vas a encontrar algunas claves. La primera clave que vas a encontrar es que Dios siempre estuvo con José. Cayó en la casa de acá, cayó en aquel lugar, fue a aquel lugar. Dios siempre, hay alguien que está sabiendo la importancia de la presencia de Dios. Dios siempre estuvo con José. Esto nos habla de, diga conmigo, presencia. La presencia de Dios mantuvo a José en el proceso. Escúchame bien, no fue la perseverancia de su sueño, fue la... Alguien está aplaudiendo a Dios por su presencia, eso espero. Esto es tan poderoso que yo quiero que lo diga conmigo. No fue la perseverancia, fue la presencia. Lo segundo que vas a ver en todos los versículos de toda la vida de José, capítulo 37 de Génesis en adelante, vas a encontrar que Dios siempre lo acercó más a su destino. Así que diga conmigo: propósito. Vas a ver la presencia de Dios y vas a ver el propósito de Dios en José. Pero por favor, los que leen la historia de José se dan cuenta que José solamente habló una vez de sus sueños. ¿Se dio cuenta? ¿Me siguieron o los perdí? Entonces yo creo está muy bonito la prédica motivacional de que José fue persiguiendo sus sueños y fue persiguiendo sus sueños hasta que logró sus sueños, pero no es la verdad y no es la realidad de la vida de José. José nunca más habló de ese sueño que había tenido, del sueño de ser grande, del sueño de ser importante, del sueño en que las estrellas se inclinaban delante de él, las gavillas se inclinaban delante de él, del sueño de ser el centro de la atención. Es como que hubo un cambio de corazón en la vida de José, y es ese cambio de corazón que hubo en la vida de José lo que realmente marcó la diferencia. Alguien diga otra vez: diferente. Entonces nos han enseñado erróneamente a aferrarnos a nuestros sueños hasta cumplirlos. Nos han enseñado erróneamente. Yo sé que esta prédica es muy diferente a lo que estás acostumbrado a escuchar, pero la realidad es que nos han enseñado erróneamente a aferrarnos a nuestros sueños. Tú crees por tu sueño hasta que tu sueño se cumpla. Tú trabajas por tu sueño hasta que tu sueño se cumpla. Pero, señores, esta perspectiva y esta manera de pensar es demasiado diferente. Tú aférrate a lo que quieres hacer, y el que te diga que no puedes hacerlo es un hater. No necesariamente. Quizás el que te diga
que no debes hacerlo. Te ama demasiado como para decirte la verdad. Perdí a alguien aquí. Yo sé que en esa parte no quieren aplaudir porque como que ouch. Alguien diga ouch. Si no vas a aplaudir, di ouch. ¿Ah? Quizás te aman demasiado como para decirte las cosas como son. Quizás tienes ese sueño y la cuestión y hey, si te dice que cantas mal y que no saben cantar, no le pongas cuidado, son haters. No, cantas mal. Perdí como el 70%. ¿Usted quiere que le diga la verdad o que lo ayude? Que lo miente o que le diga la verdad. Claro, alguien diga ayúdanos. Puede ser que tu mamá te amó demasiado como para decirte, hijo, usted puede, pero eso no es lo tuyo. No sé cuál sueño quizás tú estás aferrado o aferrada. Y el gran problema es que cuando nos aferramos, quiero hablarle a alguien hoy, quiero predicar esto, cuando nos aferramos a sueños equivocados y vemos que pasa el tiempo y los sueños no se cumplen como nosotros esperamos, nos llenamos de ansiedad, de angustia, de depresión, de infelicidad, porque teníamos un sueño preconcebido en nuestra mente, pero no necesariamente ese era el sueño de Dios. Oh my God, quiero hablarle a alguien acá. Es por eso que yo prefiero soltar los sueños preconcebidos que yo tenía en mi cabeza y decirle al Señor, Señor, yo sé que tú tienes un sueño para mí. Yo he tenido sueños, yo lo he visto, pero yo realmente no sé cómo se va a desenvolver. Tú eres el guía de mi vida. Tú eres el guía de mi vida y no voy a vivir en tristeza por no ver las ideas preconcebidas que tenía hace años, el no verlo hoy, porque yo sé que al final tu idea es más grande que la mía, tu sueño es más poderoso que el mío. Oh yeah. Y tu grandeza no necesariamente es la idea de grandeza que yo tenía. Qué bendiciones que José se dio cuenta de eso temprano en la trayectoria. Así que se lo llevan a, alguien diga, Egipto. Oh, Egipto. Y para entender la historia de José tenemos que entender a Egipto. Tienen 5 minutos más. Vamos, me están cayendo bien la gente de este lado. ¿Cómo estamos, Filadelfia? Vamos, ¿cómo estamos, Costa Rica? Vamos, San José, Costa Rica, ¿cómo estamos? Bueno, entonces entendamos un poquito más Egipto. Egipto era la civilización más avanzada de su tiempo. El gran imperio, avanzado en arquitectura, en ciencia, en medicina, en escritura, en jeroglafía. Egipto, lo más poderoso, su economía era la más poderosa del tiempo. Y su economía dependía de un río llamado Nilo. Y esto es importante porque el río Nilo todos los años se desbordaba. Y cuando bajaba, el río Nilo dejaba un fango, un lodo altamente fértil. Todo lo que se sembraba en Egipto, en el lodo del Nilo, daba frutos. Y de allí dependía la economía del Nilo. Así que Egipto nunca se imaginaría que podría pasar por un tiempo de escasez, porque todos los años era de esperar que se desbordara el río y que dejara el lodo, que produciría la gran economía para el año entrante, y cada año era más rico. Otra cosa interesante de Egipto es que veían a los faraones como los hijos de los dioses. O sea, era literalmente Dios encarnado. Lo llamaban el Ra. Significa el Dios Sol. El faraón era el Dios Sol, era la encarnación misma de Dios. Nadie podía entrar en la presencia de un faraón sin el protocolo correcto, porque eran vistos como dioses. Y es interesante recordar que cuando José entra a Egipto, José entra como esclavo, entra desnudo, entra ya sin el manto de colores, entra sin ropa, entra sin dinero, entra sin nombre, en una cultura diferente, en un lugar que él no conocía, que hablaban un lenguaje que él no entendía. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Es interesante entender que la cultura era tan diferente, porque él era hebreo, judío, adoraba a un solo Dios, a Jehová, el Dios de los dioses, el Rey de reyes, el Señor de los señores. Pero cuando entra a Egipto se encuentra que la cultura adoraba más de 2000 dioses,
¿Qué haces cuando Dios te pone en un lugar que va completamente a lo contrario de lo que tú piensas que deberías de estar como cristiano? Perdí a alguien acá. ¿Qué haces cuando el sueño que tú creíste que Dios tenía para ti comienza a desarrollarse en una manera completamente diferente? Te voy a decir lo que hacen la mayoría de la gente: salen corriendo. Lo que hace la mayoría de la gente es que se dan por vencido. Lo que hace la mayoría de la gente es que se meten en depresión, en tristeza, le piden al Señor que los sacan de allí. Pero yo te voy a dar la clave de José. José no persiguió su sueño. Escúcheme bien, yo necesito que usted entienda esto hoy. José no persiguió su sueño. José lo que hizo en cada etapa de su vida fue lo que marcó el destino, fue lo que marcó su éxito. ¿Sabe lo que hizo José? Muévame sus manos y diga conmigo: José sirvió. En una cultura diferente, José, no los escucho. Vamos, Orlando. En un lugar que él no entendía, José, quizás hablan inglés y él no hablaba, pero no lo puso como excusa. José ni siquiera tenía la residencia, peor todavía, era esclavo, pero tampoco lo puso como excusa. José sirvió. Donde quiera que entraba y donde quiera que llevaba, José servía. Y qué interesante, porque al principio él creía que el sueño de Dios para él era que lo sirvan a él. Perdí a alguien acá. Quiero tener a alguien que me va siguiendo. Esto es súper interesante, porque él creía que a él lo tenían que servir. Pero yo no sé exactamente qué fue lo que pasó en la vida de José y cuál fue el trato de Dios con José en la cisterna. Es por eso que las cisternas de nuestra vida son tan necesarias, porque en la cisterna de nuestra vida tenemos encuentros con Dios que ninguna escuela, ningún instituto, ningún seminario teológico nos puede dar. Lo que se ha enseñado en la, alguien diga, cisterna. No sé cuál fue el encuentro con Dios en la cisterna, pero cambió la vida de José y la perspectiva de José. Y ahora vemos que José, a donde quiera que entra con el deseo de servir. Y lo venden a la casa de Potifar. Importante también entender quién es Potifar. Potifar es el capitán de la guardia del faraón. De hecho, cuando vas al texto y ves el nombre que le dan a Potifar, esa palabra hebrea para su cargo implica que era el jefe de los verdugos. O sea, era el que ejecutaba a los que al faraón no le caía bien. Me enseñó, los perdí. Imagínense ser el esclavo de la casa del que ejecuta, del que tiene el poder para matar y no le hacen nada. O sea, este hombre era el más temido de Egipto. Y José cae en esa casa. Pero cuando cae en esa casa, aunque no es la casa que quizás usted hiciera, pero ¿qué tiene que ver esto con el plan? Esta es la menos indicada para mí. Pero sin embargo, aquí estuvo otra vez el éxito de José. José sirvió, y al servir tan excelentemente a Potifar, aprendió allí fue que aprendió de administración a grande escala. Cómo administrar recursos, cómo administrar gente, cómo administrar un ejército, cómo administrar personas, cómo seguir el mandato del faraón. José comenzó a crecer en la casa de Potifar y lo hizo a través del servicio. Y aquí una revelación: levanta tus manos, porque quiero profetizarle a alguien en este lugar. Quiero declararte que el lugar de tu prueba es el taller de tu preparación. Alguien lo recibió, quizás otra persona no me escuchó. Allá en Utah, espero que me hayan escuchado. Quiero declarar: el lugar de tu prueba es el taller de tu preparación. No tienes que salir corriendo, no tienes que pedirle al Señor que te saque. Más bien pídele al Señor esto: cambia tu perspectiva. Tu oración tiene que ser: alguien me está siguiendo acá, tiene que ser diferente. Tienes que comenzar a decir al Señor: Señor, yo no te pido que me saques de aquí, te pido que me ayudes a aprender lo que necesito y lo que es enseñado a través de este proceso. My God, por 25 segundos apláudele al Señor, porque este año cada proceso será una enseñanza que te llevará al destino de la vida que Dios tiene para ti. ¿Habrá alguien que lo crea? Sacude a alguien y dile: yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Entonces
José no salió de la casa de su padre diciendo: voy a perseguir mi sueño, voy a ir a Estados Unidos a alcanzar el sueño americano. Él no dijo eso. Voy a ir a Egipto, que era el Estados Unidos de esos tiempos, mayor que eso. Voy a ir a Egipto a alcanzar mi sueño. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Él no persiguió su sueño. Fue vendido como esclavo, calumniado por la esposa de Potifar. Alguien conoce la historia. La esposa de Potifar se quería acostar con él. Él salió corriendo, le dejó pedazos de ropas en la mano y la mujer después dijo que la quería violar. Calumniado por la esposa de Potifar, olvidado en la cárcel, porque después Potifar lo metió en la cárcel por tantos años. Olvidado por la cultura, olvidado por la sociedad. Y quizás cualquiera se hubiera sentido olvidado de Dios. Pero una vez más yo quiero que tú entiendas que en cada etapa José servía porque él sabía que Dios no se había olvidado de él. Él no estaba persiguiendo los sueños, él estaba persiguiendo el servicio. Sirvió a Potifar, sirvió al carcelero, sirvió al copero, y en cada etapa lo hizo excelentemente. ¿Y saben qué pasó? Después de servir tanto en cada etapa, aunque las etapas no eran lo más conveniente, lo más bonito, y ni siquiera se parecían al sueño que él había tenido, en cada etapa, por haber seguido sirviendo, en cada etapa por servir, llegó un momento en la cual el sueño de Dios lo alcanzó a él. Quiero tener a alguien. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, los que tenemos la revelación del reino, no andamos corriendo persiguiendo nuestros sueños. Yo quiero que tengas una perspectiva diferente, y yo quiero que entiendas que tú no persigues los sueños de Dios, los sueños de Dios te persiguen a ti. My God, quiero tener a alguien en este lugar. David en todo su proceso sirvió. Aleluya. Aún lo habían ungido como rey y él no se preguntaba: pero ¿cuándo es que voy a ser rey? No, lo que hacía era servir. Y es por eso que llegó un momento en su vida que se dio cuenta que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Alguien aplaude por el bien y la misericordia de Dios. Los sueños de Dios persiguen a aquellos que salen del egoísmo propio, aquellos que creen que el sueño de Dios se trata de ti. Por favor, libérate, levanta tus dos manos en todas nuestras sedes y diga: el sueño de Dios no se trata de mí. Yo quiero que te liberes de eso, porque siento como profeta en el Espíritu Santo que hay algunas personas que viven ansiosas, que viven deprimidas, tristes, porque no han visto un gran sueño manifiesto en ustedes. Y quiero liberarte de eso. El sueño de Dios no se trata de ti. Lo único que tienes que hacer es servir a Dios en cada una de tus etapas, y vas a ver en algún momento dado que el sueño de Dios te perseguirá hasta encontrarte. Me gusta lo que Ralph Waldo escribió en una ocasión. Dijo: el propósito de la vida no es ser feliz. Ay, Dios mío, está duro esto. Yo estoy de acuerdo. Lo voy a decir una vez más. De verdad que esta prédica es o sea, ¿cuándo Jesús te dijo que vengas a Él para ser feliz? Perdí a alguien. No quieren decir amén. Al contrario, le digo: hey muchachos, ustedes me siguen a mí, prepárense porque en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Oh, quiero tener a alguien. En el mundo tendrás aflicciones, pero no te deprimas. Si sirves, si me crees, si sigues hacia adelante, será solo cosa de tiempo. Así que en un momento, en el momento menos esperado, el faraón tiene un sueño. Es importante entender que los sueños para los egipcios eran demasiado importantes. O sea, ellos creían, uno de los dioses más poderosos de Egipto es el dios del sueño. Y ellos creían que los dioses hablaban a través de los sueños. Y bueno, yo sí sé que Dios habla a través de los sueños. Y ellos tenían intérpretes de sueños asignados nada más para que le interpreten lo que habían soñado.
Y en un momento, cuando el faraón soñó con las vacas gordas y las flacas, ninguno de sus expertos pudo interpretarlo. 7 vacas flacas que se comían a 7 vacas gordas. ¿Qué significa esto? 7 espigas gordas que eran destruidas por 7 espigas flacas. Interesante, porque entre los 2000 dioses de los egipcios, uno es el dios toro, uno de los dioses más grandes y poderosos que los ves en todos los jeroglíficos de Egipto, y otro es el dios de la cosecha. Y quizás cualquiera pudo haber decidido, bueno, entonces esto se trata acerca del dios toro que te está mandando una señal. Pero seguramente el faraón decía, no, es algo más, no es esto lo que dice el sueño. Hasta que después de la sabiduría de los hombres entró la intervención de Dios. Y Dios dijo: José, tú has servido en cada etapa, te voy a preparar para la manifestación de lo que yo tenía para ti. Lo sacan de la prisión y ahora José está al frente del hombre más poderoso del mundo de aquel momento. De ser un joven hebreo olvidado en la cárcel, ahora está descifrando el misterio de los grandes reyes. Aleluya. Y en ese momento, cuando le dice la interpretación del gran sueño: oh faraón, esto significa 7 años de abundancia, pero después vendrán 7 años de extrema escasez. Tenemos que ahorrar en los años de abundancia, y esto es lo que tenemos que hacer. Pero todas las cosas que le dijo al faraón la había aprendido en su peor momento en la casa de Potifar. Si no hubiese pasado por la casa de Potifar, jamás hubiese tenido en su mente toda la estrategia sistemática y la matemática de cómo poder alcanzar el poder tener los granos y administrar correctamente por los 7 años, para que en los 7 años de escasez no mueran de hambre. Y el faraón tuvo que decir: señores, a este hombre no solamente lo van a sacar de la cárcel, sino que vayan, vístamelo y vayan y póngamelo al frente de toda la economía de Egipto. Quiero tener a alguien acá. Pero esperen. Si tú crees que el sueño de Dios para José era hacerlo millonario, estás equivocado. Perdí a alguien aquí. Y es verdad que el Señor lo hizo millonario. Pero si tú crees que el sueño de Dios para José era hacerlo el hombre, el segundo hombre más importante de Egipto, también estás equivocado. Y es verdad que Dios lo convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, pero ese no era el sueño de Dios. Aquí es donde viene el sueño de Dios y donde se manifiesta. Los 11 hermanos ahora están muriendo de hambre en Canaán. Los 11 hermanos ahora son enviados por su papá diciéndole: vayan a Egipto, porque escuché que en Egipto hay comida y estamos aquí muriendo de hambre. Y ahora los 11 hermanos vienen al frente de José sin saber que él era José, el hermano que ellos creían había muerto hace años atrás. Y los 11 hermanos ahora están al frente de este hombre que Dios le ha dado poder. Cuando llegó el momento, esas estrellas, esos 11 hermanos que representaban las estrellas, no fueron símbolos de su gloria, sino más bien fueron sus hermanos con hambre buscando pan. Y José entendió que no era que ellos lo servirían, sino que él los serviría a ellos. ¿Habrá alguien en este lugar? Al final, señores, el verdadero sueño de Dios es que tú sirvas a generaciones. Quiero tener a alguien en este lugar que le diga al Señor: sí, Señor, dame más para dar más, bendíceme más para bendecir más, empodérame para servir a los demás. Vamos, dale un ruido al Señor por lo menos por 5 segundos y dile: Señor, entiendo cuál es tu sueño de Dios, cuál es el sueño de Dios para mí. Entonces, cuando lo ves de esta perspectiva tan diferente, te das cuenta que al final el sueño era muy diferente a lo que José había creído. Porque José creía que el sueño se trataba de él, y el sueño nunca se trató de él. El sueño de Dios, escúchame bien, por más que esto te choque,
El gran sueño de Dios para ti no es prosperarte. Eso no quiere decir que Dios no quiere prosperarte. ¿Me siguieron o los perdí? Pero ese no es el... Sacude a alguien y dile: ese no es el sueño. El gran sueño de Dios no es que seas famoso. No quiere decir que esa cualidad quizás sea una de las cosas que necesites para cumplir el sueño de Dios. Pero ese no es el sueño de Dios. El sueño de Dios no es que seas el centro de la atención. Y quizás Dios te ponga en centros poderosos en la cual tú tomes toda la atención, pero ese no es el sueño. El sueño de Dios es diferente, porque al final el sueño que Dios le dio a José termina siendo muy diferente. Él no estaba ahí para que lo sirvan, él no estaba ahí para que se postren delante de él, él no estaba ahí para que lo adoren, él estaba ahí para ser la persona que salve la palabra profética que había sido dada a Abraham cuando Jehová se le presenta y le dice: de ti levantaré una descendencia poderosa, te bendeciré y serás bendición, y por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Habrá alguien en este lugar que pueda levantarse, pueda levantar las manos y decir: yo quiero tu sueño, Señor, yo quiero tu sueño. Vamos, toma unos segundos para decirle: yo quiero tu sueño. Abraham, voy a bendecirte, pero no se trata de ti. Serás bendición y por ti serán bendecidas las familias de la tierra. Y José, realmente al final el sueño de Dios era que él pudiera salvar a sus hermanos que representaban ese pueblo. De esos 11 hermanos iban a salir las 11 tribus que harían el pueblo de Israel, y de las 12 tribus, incluyéndolo a él, saldría en un momento el Mesías prometido, Jesucristo. Así que Dios dijo: ¿sabes qué? Yo sé que viene una gran hambruna, pero no voy a permitir que mi pueblo se muera. Voy a escoger a alguien, a escoger a alguien que sepa servir. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Sirve. ¿Quieres alcanzar el sueño de Dios? Sirve. Y si no sabes servir bien, ¿sabes qué Dios va a hacer? Te va a pasar por la cisterna, te va a pasar por la casa de Potifar, y te va a llevar a lugares de limitación donde te sentirás aprisionado. Pero ¿sabes qué te sacará de cada lugar? El espíritu del servicio. Porque lo que Dios quiere enseñarte es a servir. Que salgas del egocentrismo, que crees que tus finanzas, te lo digo, son para ti, que la empresa que Dios te dio es para ti, que el Señor engrandecerá tu nombre por ti. Siento decirte que no es así, y quiero ayudarte hoy y decirte: lo que Dios hará, lo hará no por ti, lo hará a través de ti. Entonces al final, Génesis 50:20, José declara lo siguiente. Le dijo a sus hermanos: hey, no se sientan mal por haberme vendido, porque ustedes pensaron mal contra mí. Levánteme sus manos. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahí ves el sueño de Dios, todo lo que Dios hizo con José. Levántame su mano bien arriba y diga: fue para mantener en vida a mucho pueblo. Alguien diga: ese era el sueño de Dios. Apláudele bien fuerte. Ese era su sueño.
Y tengo buenas noticias para ti. La grandeza de José no fue un anillo, no fue su carro real. La grandeza de José ni siquiera fue su autoridad en Egipto. La grandeza de José fue que tuvo la habilidad de abrir graneros para alimentar al mundo. El sueño no era tronos. Levántame tus manos. El sueño no era trono, el sueño era trigo. El sueño no era estrellas, el sueño era pan. El sueño no era ser servido, el sueño era servir. Y lo que hoy parece tu gran sueño puede transformarse en algo totalmente diferente. No te aferres a una idea preconcebida. Dios tiene algo mucho más grande para ti. No te sientas mal si no has llegado a un lugar donde tú crees que debiste haber llegado a esta etapa de tu vida, porque al final de cuentas el verdadero sueño de Dios es empoderarte a ti para que tú bendigas a otros, y en el proceso medirá tu crecimiento a través de tu habilidad de servir a los demás. Y quizás piensas en títulos, en fama, en éxito, pero Dios lo va a redirigir para que seas de bendición a muchos. Yo quiero declarar que de H2O saldrán los más poderosos profetas que bendecirán y sanarán multitudes. Habrá alguien acá. Saldrán los más poderosos pastores que pastorearán a miles de personas y transformarán generaciones. Saldrán los más poderosos empresarios, los más millonarios de Miami, de Filadelfia, de Orlando, de Costa Rica. Quisiera alguien que reciba esta palabra profética de Argentina, de Maracaibo, de Caracas. Los más ricos, que no se tratará del dinero que tienen en la cuenta del banco, sino de la habilidad de poder servir y bendecir a otros. Si tú lo crees, apláudele por 10 segundos más. Diga conmigo: el dolor, dígalo más fuerte, el dolor no destruye el sueño de Dios, lo purifica, me prepara. Verdadero sueño siempre transciende tu ego. No me escuchó, lo voy a decir otra vez. El verdadero sueño de Dios trascenderá tu ego y lo que tú creías por ti mismo. Es por eso que ustedes tenían que pasar lo que tenían que pasar, y la unción de Dios está sobre ti en este momento. Levanta tus manos, levanten sus manos ustedes. Oh, yes. Porque pasaron literalmente por la cisterna. Pasaron literalmente por el rechazo de muchos y por la traición de otros. Pero Dios preparaba todo el proceso, porque en ustedes hay un corazón de servicio. Y Dios los ha posicionado aún en lo que hacen hoy en la ciudad, lo que hacen hoy en el estado, para al final de cuenta bendecir al reino de Dios. Oh, yes, yes, yes. Habrá alguien acá que reciba. Vamos, levanta tus manos. Leva mashtatai. Y el Señor te dice: y este es el momento en el cual sales del lugar de prisiones emocionales para cumplir el propósito y el sueño de Dios. Va a venir un tiempo de aceleración sobre muchos, donde van a comenzar a ver que todo el proceso de servicio fue para llevarlos al lugar de empoderamiento, en la cual los sueños de Dios se han cumplido sobre Miami y sobre la ciudad que tú seas asignado a alguien. Diga amén a eso. Agárrale la mano a alguien y dígale: no temas el proceso. Dile a alguien: no te escondas en el proceso. La clave es servir en el proceso, porque al final el sueño de Dios es que sirvas y seas de bendición a mucho pueblo. Entonces yo quiero que en este día tu pensamiento sea diferente y que veas la cosa de una manera diferente y dejes de perseguir tus sueños. Puedes ayudarme en todas nuestras sedes. Búsquese por lo menos a 3 personas. Libere a 3 personas y dile: deja de perseguir tus sueños. Dile a alguien: deja de perseguir tus sueños. Deja de perseguir tus sueños. Ayuda a alguien, dile: no te aferres a tus sueños, porque es posible que ese sueño que tenías es completamente diferente al sueño que realmente Dios tiene para ti.
Deja de aferrarte a tu sueño y agarre a alguien y dígale: y comienza a servir. Vamos, allá en Filadelfia, necesito que por lo menos alguien busque a 10 personas y dígale: comienza a servir, comienza a servir, comienza a servir. ¿Cómo estás sirviendo hoy? ¿Cómo estás sirviendo a tu comunidad? Es por eso, Alejandro, que Dios ha hecho todas las cosas que ha hecho y que está haciendo contigo. Y quizás algún momento en tu vida pensaste que tu sueño era tener un gran restaurante y tener un nombre. Alejandro Vilchev, la comida Vilchev, el menú. Y todo eso son cosas bonitas y son sueños bonitos. Pero al final el sueño de Dios no es un gran restaurante. No es que tengas un gran nombre. Quizás todas esas cosas sean parte del sueño de Dios, pero ese no es el destino del sueño de Dios. Y mira cómo Dios nos ha juntado en este tiempo y lo que Dios está haciendo ahora. Pero Dios nos ha juntado no para crear un gran restaurante. Dios nos ha juntado para crear una empresa que glorifique a Dios y ayude a las personas. Vamos, yo quiero tener a alguien que sepa de lo que estoy hablando. Allí está el sueño de Dios, Alejandro. Y siempre y cuando nosotros estemos enfocados en lo que realmente Dios quiere hacer, escúchame, no sé cómo se va a ver el destino y el final, pero sí sé lo que va a ser. El que tú seas una bendición para muchas personas y en lo que tú hagas glorifiques a Dios. Ese es el sueño de Dios. Y no importa cuál sea la magnitud de la manifestación de ese sueño, si tú estás glorificando a Dios con lo que estás haciendo y estás bendiciendo personas, alégrate y regocíjate porque estás cumpliendo el sueño de Dios. Alguien haga un ruido al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Cierre sus ojos y levánteme sus manos. Padre, en este día quiero hacer una oración diferente. ¿Cuántos están listos para hacer una oración diferente en toda nuestra semana? Dígale: Señor, muero a mí mismo. Muero a mis sueños. Diga otra vez: muero a mis sueños preconcebidos. Mis sueños de grandeza. Mis sueños de riquezas. Mis sueños de ser el mejor. Muero a esos sueños para resucitar a tus sueños. Ayúdame hoy a no perseguir sueños de grandeza. Ayúdame hoy a simplemente servir. Entonces entendemos al final el mensaje del Evangelio. Que Jesús dice: ustedes quieren ser grandes. Oh my God, quiero tener a alguien. Ahora entendemos la revelación. El que quiera ser grande en mi reino será el que más sirve. Ahí te lo dio el Señor. Escúchame bien, porque quiero ayudarte. Y después de esto vamos a orar en todas nuestras sedes. Escúchame bien. Si persigues el sueño de grandeza, no la encontrarás. Créeme lo que te estoy diciendo. La gente que tenían grandes sueños de ser famoso, al final terminan siendo famosos y muchos se quitan la vida porque se dieron cuenta que la felicidad no estaba en la fama. Otro día me impactaba ver al artista mejor pagado del mundo, más reconocido del mundo, con las canciones más escuchadas en el mundo. Y es impresionante que ni siquiera sabe inglés. Y lo escuchaba, y seguramente ustedes lo han visto en las redes, a Bad Bunny quebrantándose y llorando y reconociendo que él creía que cuando tuviese fama iba a ser feliz, que cuando tuviese dinero iba a ser feliz.
y reconociendo que con fama y con dinero y con ser el artista mejor pagado y más escuchado en el mundo, se siente vacío, infeliz. Decía: nadie sabe lo que yo siento por dentro. Me siento muerto. Cuando la gente veía un éxito así, dijeran: wow, si yo solamente tuviera un éxito así. Seguramente lo decía: si solamente yo tuviera un éxito así, ese es mi sueño, un sueño de grandeza. Pero al final alcanzó lo que él creía que era la grandeza y se dio cuenta que en la grandeza no estaba la grandeza. Oh my God, quiero tener a alguien. Oh Dios mío, es que esto está demasiado. Tengo que terminar, pero es que la revelación sigue fluyendo. Quiero regalarte por lo menos esto último y oramos. Las grandes compañías del mundo que trascienden, que crean cosas generacionales, estúdialo, son aquellos que se enfocaron no en un producto, no en un nombre, sino en servir a la gente. Es un principio infalible. Yo quiero retarte hoy para hacer esta oración a que busques cómo servir a Dios, cómo servirlo con tu empresa, cómo servir a la gente con tu meta, cómo servirlo con tu familia, cómo servirlo con tu tiempo. Que vengas aquí a la iglesia no solamente para recibir, sino que preguntes: ¿cómo puedo servir un domingo en la mañana? Quiero tener a alguien. ¿Dónde está la gente que sirve? Vamos, los que sirven, eso, los que quieren servir al Señor, ayúdame a servir. Y tenemos muchas áreas. Lo que amo de nuestra iglesia es que nuestra iglesia no es una iglesia para gente que venga solamente a calentar un asiento. Hay un lugar para ti, para que tú puedas servir. Y una de las cosas que siempre me han preguntado a mí, lo he dicho en muchas escuelas proféticas, la pregunta ha sido: ¿cómo encuentro mi propósito? ¿Cómo encuentro mi propósito? Mi respuesta siempre será la misma: sirve. Sirve hoy y el propósito te encontrará a ti. Padre, en medio de este aplauso declaramos, vamos a aplaudirle bien fuerte en todas nuestras sedes. Así de pie en todas nuestras sedes declaramos que tu sueño se cumple para nosotros, oh Dios poderoso. Recuerda que si quieres ver más videos como este, puedes suscribirte a nuestro canal. Y si quieres contactarme o de alguna manera ayudarme a extender el reino de Dios, puedes hacerlo a través de nuestra página iglesiah2o.com. Una vez más, gracias por ver hasta el final.